El Volkswagen Gol estuvo más de 4 décadas en América Latina. Llegó en 1980, dominó mercados, sobrevivió crisis económicas que hundieron a modelos más ambiciosos y se convirtió en el auto más vendido de Brasil durante 27 años consecutivos. Pero detrás de ese auto que millones de familias compraron, que mecánicos de toda la región aprendieron a desarmar con los ojos cerrados y que conductores de 3 generaciones distintas usaron como primer auto, hay 10 datos que Volkswagen nunca puso en ningún folleto, que ningún concesionario explicó jamás y que durante décadas vivieron únicamente en la memoria de quienes estuvieron adentro. Esto es lo que no te contaron. Dato 1. El Gol no nació como el auto del pueblo. Nació como la respuesta de emergencia a una crisis que Volkswagen nunca admitió públicamente y que estuvo a punto de cambiar la historia de la marca en América Latina para siempre. A finales de los años 70, Volkswagen do Brasil enfrentaba un problema que sus comunicados oficiales describían con eufemismos cuidadosos. El Fusca envejecía. No de la manera gradual y digna con que envejecen los clásicos, sino de la manera brusca e irreversible con que envejecen los productos que el mercado decide abandonar antes de que sus fabricantes estén listos para aceptarlo. Las ventas caían. Los compradores jóvenes miraban hacia otras marcas. Los compactos de tracción delantera que comenzaban a dominar Europa enviaban una señal que desde São Bernardo do Campo era imposible ignorar. La planta necesitaba un modelo nuevo. Eso estaba claro. Lo que no estaba claro era que tan poco tiempo había para desarrollarlo, que tan limitados eran los recursos disponibles y que tan alto era el costo de equivocarse. Volkswagen do Brasil no era una operación secundaria del grupo en aquella época. Era una pieza central de los resultados globales de la corporación. Un fracaso en Brasil no era una nota al pie en el reporte anual. Era un problema que llegaba directo a los escritorios de Wolfsburg. El Gol nació de esa presión. Los ingenieros trabajaron con restricciones que no aparecen en ninguna historia oficial del modelo. Presupuestos acotados, plazos que no admitían revisión, decisiones de diseño tomadas no por convicción sino por necesidad. La plataforma que finalmente se eligió no era la primera opción del equipo técnico. Era la opción que cabía dentro de los números que la dirección financiera había aprobado. Todo lo que vino después, la economía operativa, la facilidad de mantenimiento, la accesibilidad del precio, fueron consecuencias de esas restricciones. No de una visión generosa sobre lo que las familias latinoamericanas necesitaban. El mercado lo convirtió en un ícono. Volkswagen lo recibió como un éxito que siempre supo que iba a ocurrir. Pero los que estuvieron adentro en aquellos años saben que la distancia entre el fracaso y la leyenda fue mucho más corta de lo que cualquier campaña publicitaria estuvo dispuesta a reconocer. Dato 2. Hubo una versión del Gol con tracción en las 4 ruedas que llegó a probarse en caminos brasileños y que nunca existió en ningún catálogo oficial. No fue un proyecto de diseñadores con presupuesto ilimitado ni una apuesta tecnológica anunciada en ninguna feria del sector. Fue el resultado de una iniciativa interna que nació en los talleres de la planta, creció en silencio y murió de la misma manera, sin ruido, sin reconocimiento y sin que nadie en la dirección corporativa quisiera dejar huella documental de que alguna vez había ocurrido. A mediados de los 80, con el Gol ya consolidado en el mercado brasileño y comenzando su expansión hacia otros países de la región, un grupo de ingenieros de São Bernardo do Campo empezó a explorar informalmente qué pasaba si se tomaba la plataforma del Gol y se le añadía un sistema de distribución de tracción hacia el eje delantero. La motivación no era deportiva. Era práctica. Brasil tenía regiones enteras donde los caminos pavimentados eran la excepción. Los compradores del interior del país usaban sus Goles en condiciones que la plataforma original toleraba apenas. Y los reportes de los distribuidores en esas zonas describían un patrón de desgaste y daños que los ingenieros de planta conocían bien pero que nadie en la dirección de producto quería convertir en un problema oficial. El proyecto nunca recibió un nombre formal. Los que participaron en él lo llamaban simplemente el experimento, con la discreción de quien sabe que está usando tiempo y recursos en algo que nadie ha autorizado pero que tampoco nadie ha prohibido explícitamente. Se ensamblaron 2 unidades. No eran prototipos de laboratorio con acabados de exhibición. Eran Goles de línea intervenidos con componentes adaptados de otras plataformas del grupo. Soluciones técnicas que en algunos casos rozaban la improvisación pero que en las pruebas mostraban un comportamiento que los ingenieros describían en sus notas con un entusiasmo que el lenguaje técnico apenas podía contener. Las pruebas se realizaron en caminos del interior del estado de Sao Paulo y en algunas rutas del sur del país durante varias semanas.
Los resultados fueron suficientemente positivos como para que el grupo decidiera redactar un informe interno con recomendaciones para una fase de desarrollo más formal. Ese informe llegó a un escritorio de la dirección regional. La respuesta tardó 3 semanas. Cuando llegó, era breve. El Gol tiene un posicionamiento de mercado que no contempla variantes de tracción total. El desarrollo de esa línea corresponde a segmentos distintos de la cartera de producto. No procede continuar. Las 2 unidades fueron desmanteladas. Los componentes regresaron al inventario. Las notas del proyecto quedaron en carpetas que probablemente nadie volvió a abrir. Y los compradores del interior de Brasil siguieron manejando sus goles estándar por los mismos caminos que habían motivado todo aquello. Sin saber que alguien había intentado darles algo mejor y que alguien más había decidido que no era necesario. Dato 3. El color más vendido del Gol en su primera década de producción no fue el que Volkswagen promocionó en sus campañas publicitarias. Y la razón de esa diferencia revela algo sobre el comprador latinoamericano que ningún departamento de marketing de la época estaba preparado para entender. Cuando el equipo de comunicación de Volkswagen do Brasil diseñó las campañas de lanzamiento del Gol a principios de los 80, la apuesta visual fue coherente con los tiempos. Colores que transmitieran dinamismo, modernidad, una idea de movimiento hacia adelante que encajara con el tono optimista que la publicidad brasileña de esa época usaba con una consistencia casi programática. Rojos intensos, azules que recordaban la velocidad, amarillos que buscaban asociarse con una energía joven y urbana. El Gol aparecía en los anuncios como un auto de ciudad, ágil, contemporáneo, ligeramente aspiracional sin perder la accesibilidad que era su principal argumento de venta. El mercado decidió otra cosa. Los registros de ventas de los primeros años muestran un patrón que los analistas de la filial documentaron con cierta perplejidad. El blanco y el gris claro, colores que en los materiales promocionales ocupaban el último lugar de la paleta, casi como opciones de descarte para compradores sin opinión cromática, se convirtieron desde los primeros meses en los más solicitados. No era una tendencia marginal ni una particularidad de alguna región específica. Era una preferencia consistente que se repetía en distribuidores del norte, del nordeste, del centro-oeste y del sur del país con una regularidad que no admitía interpretación como coincidencia. Los equipos de marketing realizaron encuestas informales entre compradores para entender qué estaba ocurriendo. Las respuestas apuntaban en una dirección que ningún estudio de posicionamiento había contemplado. Los compradores latinoamericanos elegían colores claros con una lógica que no tenía nada que ver con la estética y todo que ver con la economía doméstica. Un auto estacionado bajo el sol durante horas en ciudades sin estacionamientos techados, en países donde las temperaturas podían convertir el interior de un vehículo en algo inhabitable en cuestión de minutos. Absorbía o rechazaba calor de una manera que impactaba directamente en el confort y en el gasto en combustible del sistema de ventilación. El comprador del Gol no elegía un color. Elegía una decisión racional disfrazada de preferencia estética. Volkswagen ajustó silenciosamente sus pedidos de producción para aumentar el porcentaje de unidades en tonos claros. Nunca lo comunicó como un cambio de estrategia. Nunca reconoció públicamente que el mercado le había enseñado algo que sus propios estudios no habían visto. Simplemente ocurrió. Y los anuncios siguieron mostrando goles rojos y azules mientras las calles llenaban de goles blancos. Dato 4. La planta de São Bernardo do Campo enfrentó durante los primeros años de producción del Gol una crisis de abastecimiento que estuvo a punto de detener la línea completa y que se resolvió de una manera que ningún manual de gestión industrial habría aprobado, pero que funcionó con una precisión que dejó sin argumentos a quienes habrían preferido no saber los detalles. En 1983, una combinación de factores que incluían la inestabilidad económica brasileña de esa época y los problemas logísticos de varios proveedores del sector generó una escasez crítica de un componente específico del sistema de alimentación de combustible del Gol. No era una pieza de apariencia imponente. Era un componente de dimensiones modestas fabricado por un proveedor del estado de Sao Paulo que en condiciones normales llegaba a la planta en lotes regulares con la puntualidad invisible de las cosas que funcionan bien. Hasta que dejó de funcionar bien. El proveedor enfrentó una combinación de problemas propios que su capacidad operativa no pudo absorber. El lote comprometido no iba a llegar en el plazo acordado. El nuevo plazo era incierto. Y la línea de producción del Gol, que operaba a una capacidad que reflejaba la demanda sostenida del modelo en su tercer año de mercado,
No tenía margen para absorber semanas de pausa sin consecuencias que se sentirían en toda la cadena comercial. El jefe de planta tomó una decisión que no estaba en ningún protocolo corporativo. Contactó directamente a un fabricante de componentes en la región industrial del ABC Paulista, un taller que trabajaba principalmente para el mercado de refacciones y repuestos y que tenía la capacidad técnica para producir el componente faltante si se le entregaban las especificaciones exactas y un plazo razonable. El taller aceptó. Las especificaciones se entregaron. El plazo se cumplió. Las piezas llegaron a la planta, pasaron las pruebas de calidad internas y entraron a la línea de producción con la naturalidad de quien ocupa exactamente el lugar que le corresponde. Nadie en la dirección regional supo lo que había ocurrido hasta semanas después, cuando el proveedor original había retomado sus entregas y el episodio había quedado sepultado bajo la normalidad operativa. Los goles ensamblados durante esas semanas llevaban un componente que no venía del proveedor autorizado y que nunca apareció en ningún registro oficial de suministros. Rodaron por Brasil durante años. Funcionaron. Y el secreto de su origen viajó con ellos sin que nadie que los manejaba tuviera la menor idea de lo que guardaba el motor. Dato 5. Existió un programa oficial de uso del Gol como vehículo institucional en zonas rurales de Brasil que fracasó por razones que Volkswagen jamás reconoció públicamente y que los documentos de la época describen con la precisión aséptica de quien narra un desastre sin usar esa palabra. A mediados de los 80, con varios gobiernos estaduales brasileños buscando maneras de modernizar la flota de vehículos de sus dependencias técnicas y de campo, se establecieron convenios entre algunas secretarías estatales de agricultura y la red de distribución de Volkswagen do Brasil para dotar a técnicos rurales, inspectores sanitarios y promotores de programas de extensión agrícola de vehículos que combinaran economía operativa con capacidad de desplazamiento en condiciones de infraestructura vial precaria. El Gol fue seleccionado en varios de esos convenios. La lógica parecía sólida. Era el auto más vendido del país, lo que garantizaba disponibilidad de refacciones en cualquier región. Era económico en consumo y mantenimiento. Y su precio lo hacía accesible para presupuestos institucionales que no contemplaban vehículos de mayor categoría. Las primeras unidades llegaron a municipios del interior de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso. Los técnicos las recibieron con el entusiasmo de quien recibe cualquier herramienta nueva de trabajo. El problema apareció en los primeros meses de uso intensivo. El Gol, con su plataforma diseñada para el asfalto urbano y su distancia al suelo calculada para las condiciones de las ciudades brasileñas de la época, no toleraba los caminos de tierra que conectaban las comunidades rurales con las cabeceras municipales. Los fondos raspaban con una frecuencia que dejó de ser anécdota para convertirse en costo operativo. Los sistemas de escape sufrían daños que los talleres locales no siempre podían resolver con las refacciones disponibles en esas regiones. Los neumáticos originales se deterioraban a velocidades que hacían el programa insostenible. Los reportes llegaron a las secretarías. Las secretarías los trasladaron a los distribuidores. Los distribuidores los escalaron hacia la filial. La respuesta fue técnicamente correcta y prácticamente inútil. Se emitieron recomendaciones de manejo para superficies irregulares. Se sugirió reducir velocidades en caminos de tierra. Se propuso un calendario de mantenimiento preventivo más frecuente. El programa se fue apagando sin un cierre oficial. Las unidades migraron hacia usos urbanos menos exigentes. Nadie firmó ningún documento que dijera que el Gol había fallado en el campo. Simplemente dejó de estar en el campo, y Volkswagen siguió vendiendo el modelo con la misma narrativa de versatilidad que los caminos del interior de Brasil habían desmentido en silencio. Dato 6. Los últimos Goles ensamblados en São Bernardo do Campo antes de la primera gran renovación del modelo presentaban diferencias técnicas respecto a las unidades iniciales que ningún documento oficial de Volkswagen reconoció como evolución y que los especialistas que han comparado unidades de distintas épocas describen como una mejora acumulada invisible que el mercado nunca supo que estaba recibiendo. Cuando se analiza con detenimiento la producción del Gol a lo largo de su primera generación, aparece un patrón que los coleccionistas y mecánicos especializados han documentado con la paciencia de quien dedica años a comparar detalles que a la mayoría le parecerían insignificantes. Las unidades producidas en los últimos 2 años de esa primera generación presentan diferencias medibles en varios puntos del ensamblaje que no corresponden a ningún cambio de modelo anunciado, a ninguna actualización de especificaciones comunicada a la red de distribuidores y a ningún comunicado interno que haya salido a la luz pública.
Los puntos de soldadura en los refuerzos estructurales de los pilares muestran un patrón ligeramente distinto al de las unidades tempranas, con una distribución que los especialistas describen como más equilibrada en la transmisión de cargas. Los burletes de las puertas tienen un perfil modificado que mejora el aislamiento acústico de una manera que cualquier persona que haya viajado en goles de distintas épocas puede percibir sin necesidad de instrumentos de medición. Los soportes del conjunto motriz tienen un diseño de refuerzo adicional que reduce la transmisión de vibraciones hacia el habitáculo de una manera que no aparece en ninguna ficha técnica comparativa. Ninguno de estos cambios tuvo comunicado de prensa. No hubo actualización de modelo. No hubo campaña que dijera que el Gol de ese año era mejor que el del año anterior. Desde afuera, el Gol de la última serie y el del primer año de producción eran el mismo auto. Pero no lo eran. Lo que ocurrió fue una acumulación silenciosa de mejoras que nacían de la inteligencia colectiva de la línea de ensamblaje. Los trabajadores identificaban puntos de fricción. Los mecánicos de los distribuidores enviaban retroalimentación informal sobre los fallos más frecuentes. Y esa información se convertía en ajustes que nadie autorizaba formalmente pero que todos aplicaban con la naturalidad de quien simplemente está tratando de hacer mejor su trabajo. Era un proceso de mejora continua que ningún ejecutivo corporativo había diseñado ni podría haber diseñado. Nacía de abajo, de las manos que ensamblaban el auto todos los días y que conocían sus debilidades mejor que cualquier laboratorio de ingeniería. El Gol mejoró con los años de una manera que sus compradores percibían sin poder explicar. Lástima que nadie lo haya contado cuando todavía importaba contarlo. Dato 7. Hubo un Gol preparado en Brasil para uso de protección discreta del que no existe ningún registro oficial y cuya existencia solo se conoce por los testimonios de personas que participaron en su preparación y que décadas después decidieron hablar con la cautela de quien sabe que algunas historias tienen consecuencias incluso cuando el tiempo transcurrido debería haberlas vuelto inofensivas. A principios de los 90, con el crimen organizado brasileño redefiniendo el mapa de riesgos en las principales ciudades del país y con una clase empresarial que comenzaba a tomar medidas de seguridad que antes habrían parecido excesivas. Una empresa de seguridad privada con conexiones en sectores que preferían no ser nombrados contactó de manera informal a técnicos especializados con conocimiento profundo de la plataforma del Gol para explorar algo que en ese momento era una idea sin precedente. Claro, en el mercado brasileño. Un vehículo de protección que no pareciera un vehículo de protección. La lógica era simple y brutal. Las camionetas blindadas de la época anunciaban su propia presencia. Su tamaño, su peso visible, el comportamiento ligeramente torpe que el blindaje adicional generaba en la conducción. Todo señalaba al observador entrenado que el ocupante de ese vehículo era alguien que valía la pena atacar o seguir. El Gol ofrecía lo contrario. Era el auto más común de Brasil. Circulaba por todas las ciudades, en todos los barrios, a todas las horas. Nadie miraba un Gol dos veces. Esa invisibilidad era exactamente lo que se buscaba. Se trabajó sobre 3 unidades. Las placas de acero especial se integraron en las puertas y en los paneles laterales con una precisión que no alteraba visualmente la silueta del auto. Los vidrios originales se reemplazaron por laminados de seguridad que desde afuera eran indistinguibles del vidrio estándar. El peso adicional se compensó con modificaciones en la suspensión que mantenían el comportamiento dinámico dentro de parámetros que no llamaran la atención de ningún observador casual. El resultado era un Gol que en cualquier calle de Sao Paulo o Río de Janeiro pasaba completamente desapercibido. Los técnicos que trabajaron en esas unidades no firmaron ningún contrato formal. El encargo se liquidó en efectivo y las unidades salieron sin ninguna documentación que las vinculara con los talleres donde habían sido transformadas. Su destino final nunca se confirmó públicamente. Rodaron por ciudades brasileñas cargando un secreto que su carrocería ordinaria jamás reveló, protegiendo a ocupantes cuyos nombres tampoco quedaron registrados en ningún papel. Dato 8. El Gol tuvo en Brasil y en Argentina una vida paralela como plataforma de competencia amateur que Volkswagen nunca apoyó oficialmente pero que tampoco se atrevió a desautorizar. Porque la ambigüedad le resultaba más rentable que cualquiera de las dos posiciones claras que podría haber tomado. Desde mediados de los 80, una comunidad creciente de entusiastas comenzó a llevar Goles modificados a competencias de automovilismo popular en circuitos de provincia y en eventos organizados por clubes de aficionados que operaban con presupuestos modestos y una pasión que no guardaba ninguna proporción con los recursos disponibles. No eran eventos con patrocinadores corporativos ni transmisiones televisivas.
Eran competencias que existían porque un grupo de personas había decidido que existieran, con toda la precariedad y toda la autenticidad que esa decisión implica. El Gol resultó ser una plataforma sorprendentemente competitiva en ese contexto. Su peso relativamente bajo. Su centro de gravedad bien posicionado para un auto de su categoría y la disponibilidad de componentes intercambiables con otras plataformas del grupo Volkswagen lo convertían en un candidato natural para modificaciones de rendimiento que estaban al alcance de mecánicos sin recursos industriales pero con conocimiento profundo del auto. Los competidores desarrollaron configuraciones que la planta de São Bernardo do Campo nunca había contemplado. Motores preparados con componentes de otras líneas de la marca. Suspensiones recalibradas con piezas adaptadas de modelos europeos que llegaban al país por canales que era mejor no detallar demasiado. Sistemas de frenos mejorados con soluciones que en muchos casos funcionaban mejor que los originales de fábrica. Volkswagen observó ese fenómeno con una ambigüedad que era perfectamente calculada aunque se presentara como indiferencia. Por un lado, el uso competitivo del Gol generaba visibilidad orgánica entre un segmento de compradores jóvenes que era exactamente el perfil que la marca necesitaba cultivar sin el costo de una campaña de marketing. Por otro lado, asociar públicamente el modelo con modificaciones no autorizadas creaba exposiciones legales que ningún departamento jurídico iba a aprobar con tranquilidad. Así que Volkswagen no dijo nada. Ni que sí ni que no, y los competidores siguieron corriendo, y el Gol siguió acumulando una mitología de rendimiento que la marca aprovechó sin haberla construido y sin reconocer jamás que la había aprovechado. Dato 9. La decisión de mantener el Gol en producción durante tantas décadas sin una renovación estructural profunda no fue una decisión de ingeniería ni de diseño. Fue una decisión financiera tomada en contextos de crisis repetidas que Volkswagen convirtió en narrativa de continuidad para no tener que explicar lo que realmente estaba ocurriendo. Brasil vivió durante los años 80 y parte de los 90 una secuencia de crisis económicas que convirtieron la planificación industrial de largo plazo en un ejercicio casi teórico. La inflación que llegó a niveles que hacían irreales los cálculos de inversión a más de 6 meses. Las devaluaciones que modificaban de manera radical los costos de los componentes importados de un trimestre al siguiente. Los planes de estabilización que llegaban con promesas y se iban dejando incertidumbre. En ese contexto, invertir en el desarrollo de una plataforma completamente nueva para reemplazar al Gol era una decisión que requería una visibilidad sobre el futuro económico que simplemente no existía. Volkswagen tomó la única decisión que el contexto hacía razonable. Mantener al Gol. Actualizar sus motores de manera incremental cuando la tecnología lo permitía y los costos lo justificaban. Refrescar su diseño exterior con modificaciones que los materiales de marketing describían como evoluciones significativas y que en términos estructurales eran ajustes de superficie. Y presentar esa continuidad no como la consecuencia de una limitación sino como la evidencia de una virtud. El Gol que no cambiaba era el Gol confiable. El Gol que seguía siendo el mismo era el Gol que los brasileños conocían y en el que podían confiar. Era una narrativa eficaz porque contenía suficiente verdad como para funcionar. El Gol era confiable. Los brasileños lo conocían. La red de mecánicos y distribuidores que se había construido alrededor del modelo durante años era un activo real que una plataforma nueva habría tardado una generación en reproducir. Pero detrás de esa narrativa vivía una realidad más incómoda. Volkswagen no mantuvo al Gol porque creyera que era el mejor auto posible para el mercado brasileño. Lo mantuvo porque desarrollar su sucesor en las condiciones económicas de esas décadas era un riesgo que la corporación no estaba dispuesta a asumir. El mercado aceptó la narrativa. Los compradores siguieron eligiendo el Gol. Y Volkswagen siguió presentando como filosofía lo que en realidad era prudencia financiera disfrazada de identidad de marca. Eso no convierte al Gol en un auto menor. Convierte a su historia en algo más complejo y más honesto que la versión que Volkswagen siempre prefirió contar. Dato 10. Existe entre coleccionistas brasileños una unidad del Gol cuya numeración de serie no corresponde a ningún lote de producción documentado en los registros oficiales de la planta de São Bernardo do Campo y cuya historia nadie ha podido explicar de manera satisfactoria, ni los especialistas que la han examinado ni la propia Volkswagen cuando fue consultada al respecto. El auto apareció hace algunos años en el interior del estado de Minas Gerais, en manos de un comprador que lo había adquirido de segunda mano sin ninguna documentación que llamara la atención. Su carrocería presentaba características de ensamblaje correspondientes al periodo productivo de mediados de los 80. Pero ciertos detalles del interior,
La configuración del tablero, el tipo de acabado en los paneles de las puertas, la disposición de algunos controles, no coincidían con ninguna versión conocida del modelo para ese año. No eran modificaciones posteriores. Los especialistas que examinaron el auto fueron específicos en ese punto. Eran decisiones de origen, tomadas en el momento del ensamblaje, que no correspondían a ninguna especificación documentada. El número de serie grabado en el chasis no aparecía en ninguna base de datos de producción a la que tuvieron acceso los investigadores que lo estudiaron. No era una falsificación. Los materiales, las técnicas de ensamblaje, los componentes estructurales, todo indicaba que el auto había salido de São Bernardo do Campo. Pero no había registro de cuándo, ni bajo qué denominación, ni dentro de qué programa de producción. Las teorías que circulan entre los que conocen el caso apuntan en distintas direcciones. Algunos especialistas sugieren que podría tratarse de una unidad de prueba que escapó al proceso de desmantelamiento habitual. Un auto ensamblado para evaluar configuraciones alternativas que por alguna razón operativa o por un error administrativo nunca fue destruido y terminó circulando como una unidad comercial más. Otros apuntan hacia la posibilidad de una serie especial de producción limitada que nunca fue documentada públicamente, quizás vinculada a algún programa institucional o a algún encargo que por su naturaleza no generó papeles. Volkswagen do Brasil fue contactada en al menos 2 ocasiones por personas que investigaban el caso. En ambas, la respuesta institucional fue idéntica. No contamos con información sobre esa numeración en nuestros registros disponibles. Una respuesta que técnicamente no niega nada y que prácticamente no confirma nada, formulada con la precisión de quien ha aprendido que el silencio bien administrado es más seguro que cualquier versión de la verdad. El auto existe. Está en manos de un coleccionista que ha decidido no venderlo. Su origen sigue siendo un misterio. Y en ese misterio vive algo que el Gol siempre tuvo desde el primer día. La capacidad de guardar secretos con la misma naturalidad con que transportaba a sus ocupantes por las carreteras de un continente que lo adoptó sin pedirle explicaciones. El Gol no fue el auto más elegante de su época ni el más sofisticado. Fue el auto que llegó cuando más se lo necesitaba, que mejoró en silencio sin que nadie lo autorizara. Que sobrevivió crisis que hundieron a modelos más ambiciosos y que desapareció de las líneas de producción mucho después de lo que cualquier cálculo racional habría predicho. Eso no es una historia de marketing. Es una historia de lo que ocurre cuando un objeto termina valiendo más de lo que quienes lo fabricaron estuvieron dispuestos a reconocer. En algún garaje del interior de Brasil hay un Gol que todavía puede arrancar. Y mientras eso sea posible, su historia no ha terminado de contarse.